Biblia dice que el Señor Jesucristo amaba a sus discípulos, a los suyos que estaban en el mundo. Presta atención. Dejó a los suyos que estaban en el cielo por venir a buscar a los suyos que estaban de este lado del mundo. Porque Él creó todas las cosas, todas fueron creadas por Él y para Él. Debes de sentirte amado, debes de sentirte importante, debes de entender que no eres un don nadie, que si el Rey del cielo tuvo las agallas para dejar a los suyos para venir a buscarte a ti, es porque importas, vales, te estima, eres de gran aprecio para Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces es muy importante. La Biblia dice que Jesús comenzó, cuando Él estaba allí, dice que se zafó del lugar donde Él que estaba ocupando, tomó una toalla, tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Grande amor es el que Jesús le manifestó a ellos hasta el final, dice la Escritura. Es muy importante que entendamos este amor del cual Jesús habla, o las Escrituras nos manifiestan. Dice que es un amor que llamó a los suyos a una relación personal. Yo amo a Dios. ¿Y por qué no te relacionas con Él si tú lo amas? No es que de veras yo sí le amo, sí, pero la Biblia quiere dejarnos bien claro que a quien Él ama lo atrae para tener una relación personal. Amén. Este amor del cual habla la Escritura dice que a quien Él amó lo agrega a su familia. No lo agrega a un grupo, lo agrega a su familia. La familia de Dios está en el mundo entero. Deja de defender grupos, deja de levantar unos y aplastar a otros. La familia de Dios está en el mundo entero. Y como Él los amó hasta el final, Él quiere que entendamos los términos en los cuales nos manejamos. ¿Tú tienes amor de Dios? ¿Yo tengo amor de Dios? No nos peleemos entre tú y yo, más bien defendámonos, ayudémonos, impulsémonos, busquemos que el padre de familia esté contento con la familia que tiene. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque ese es el propósito de Dios cuando Él amó a los suyos hasta el final. Dice que siempre estuvo tierno con ellos, siempre estuvo de alguna manera buscando confortarlos. Les permitió que socializaran con Él de manera muy íntima. Permitir que Juan se acostara aquí en su regazo, yo pregunto, ¿no era intimidad? Que Pedro, maestro, puedes venir un momento y se lo llevara por allá, por favor, ten compasión de ti mismo, jamás acontezca esto. ¿No habla de intimidad? Bueno, Él los amaba y Él permitió esas cosas con sus discípulos, porque estaban en el mundo y eran de Él, y Él tenía que amarlos hasta el final. Hermanos, amémonos hasta el final, busquemos estas cosas hasta el final. Amén. Dice que Él estaba soportando sus debilidades. ¿No había debilidades en los hijos del trueno que querían hacer bajar fuego del cielo? ¿No había debilidades en Pedro, que eran los oídos y la boca siempre de todo el grupo? Siempre hablaba, siempre estaba opinando, siempre quería ser el primero. ¿No había debilidades? ¿No había debilidades en aquellos que se querían sentar a la derecha y otro a la izquierda? ¿No había debilidad en aquel Tomás que de repente él ya estaba por allá de incrédulo cuando Jesús estaba visitando a su pueblo? ¿No había debilidades, yo pregunto? ¿No había debilidad e ignorancia en este discípulo que le dijo, Señor, pues no sabemos el camino, ni sabemos a dónde vas? ¿No había debilidades? Había fragilidad, mas sin embargo, con todo y eso, Él los amaba. Este va a decir una brutez, mejor hazlo a un lado, nada más los que yo escoja. No, les amaba, les amó hasta el final. Dice que su amor continuó para con ellos aún después de su resurrección. ¿No es cierto que los fue a buscar? ¿No es cierto que estaba con ellos? ¿No es cierto que nunca quitó su ternura de ellos? Siempre estuvo peleando su causa. No los hizo a un lado para meter otro grupo de amigos, ¿verdad que no? No, los mismos 12 que Él escogió son los mismos 12 que con los cuales Él culminó. Estaba su amor latente. Dice que de alguna manera, sabiendo que eran pescadores, Él estuvo con ellos y estuvo dispuesto. Cuando Pedro se resbala, Él le cocina un pez y ahí está esperándolo para poderle dar alimento. Estaban escasos de conocimiento, sin gracia, olvidadizos, reprobados continuamente, pero nunca dejó de tener cuidado de ellos. Pareciera que está describiendo nuestra ficha bibliográfica, ¿no es cierto? Pareciera que nos describe a nosotros. En lo personal, a mí sí. Es verdad. Los 12 discípulos solamente vinieron a ser los representantes de lo que iba a ser la iglesia por el resto de su existencia hasta que Jesús viniera. Y el Señor Jesús tenía, en este caso, sus 12 discípulos eran suyos
así como la esposa es del esposo, así como los hijos le pertenecen al padre de familia, así estos 12 discípulos le pertenecían a él, eran sus discípulos. Y dice que un día hizo una oración: a los que me diste, ninguno se perdió. Eran sus discípulos. Él los había comprado. Para él eran valiosos, que había pagado el precio, y los había apartado para enseñarlos. Amén. Se había consagrado a ellos. Eran de su propiedad. Los había recibido. Eran de su persona. Los amaba mucho. Los amó no solamente de palabras. Fíjate nada más lo que hizo. Los amó tanto que los trajo a sus pies, y después los amó tanto que los llevó a la voluntad de Dios. No es que se quedó con ellos. No, los ama, los trae a sus pies y después los ama y los canaliza para la voluntad de Dios. Un amor muy particular del Padre manifestado en el Hijo. Y vemos, amados hermanos, que los amaba con amor complaciente, pues admitía la comunión con ellos. Y mientras estaban en este mundo lleno de confusión, lleno de corrupción, Él estuvo con ellos. Él estaba con su espíritu, inyectando vida, inyectando dirección. Estaba viendo por sus necesidades. El libro de Jeremías 31:3 nos manifiesta el tipo de amor con que Él les había amado, y obviamente, Iglesia de Jesucristo, les habla a ustedes también. El tipo de amor con que Dios te ama, y es algo que debes de cultivar, un amor constante por ti. Un amor donde puedes descansar, un amor eterno con propósitos, pero también con consecuencias eternas. Capítulo 13, en el verso 3, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, 31:3, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nuevamente, 31:3, Jehová se manifestó a mí, habla Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando vas a los inicios de Jeremías, dice que antes de que fuese concebido en el vientre de su madre, Él ya lo había apartado y se lo había dado por profeta a las naciones. No es un amor que comenzó en el cunero del hospital donde nació Jeremías. Es un amor que ya venía planeado, hermanos. Ya Dios lo conocía. Dios ya sabía de su existencia aún antes de que se manifestase en esta vida. No eres nuevo, no puedes creer en un Dios limitado que sencillamente te conoce desde el momento en que alguien te invitó a la congregación. No puede ser concebido así. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Con este tipo de amor Él amó a sus discípulos, y por eso podemos decir que nada puede separar a los creyentes del amor de Cristo. Es el amor de Cristo el que los perfecciona. Es el amor de Cristo el que se preocupa por ellos. Es el amor de Cristo el que los va a llevar hasta que tengan la estatura del varón perfecto. En eso debes de descansar, pero es muy importante hacer una observación. La gente muchas veces piensa que porque Cristo nos ama, entonces no va a permitir que suframos, que padezcamos, que sintamos soledad, ansiedad. No, por cuanto te ama, su objetivo es perfeccionar lo que te está estorbando. Entiéndelo. Él va a perfeccionar lo que te afecta a ti para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto. Y tienes que recibirlo, tienes que entenderlo. Porque si no lo entiendes, entonces terminarás tropezándote y al final dirás, pues Dios no contesta, es que no es cierto, creo que hay más soluciones en otro lado. No, entiéndelo. Nosotros salimos de los lomos de Adán. Tenemos un Padre el cual nos engendró prácticamente ahí en el huerto de Edén. De ahí venimos todos nosotros, somos su descendencia. Pero cuando fuimos creados en el huerto de Edén, ahí Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Él. Y cuando nosotros pecamos, nosotros perdimos su imagen y semejanza. Y la gente quiere parecerse al artista, la gente quiere parecerse al futbolista, la gente quiere parecerse al papá adúltero, la gente se quiere parecer a todos menos a Cristo, porque estamos afectados en nuestra razón, estamos afectados en nuestros sentimientos, estamos afectados en los verdaderos valores morales, estamos afectados. Entonces es importante que entiendas
Cuando el diablo puso en el corazón de Judas traicionarlo, Judas estaba ya dispuesto a hacer su trabajo. Y obviamente fue en una naturaleza perversa. Vamos a verlo, por favor. San Juan, capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ahí solamente vemos manifestado el carácter del diablo, en un antónimo al carácter de Dios. Jesús les amó con todo y sus debilidades, les amó con todo y sus errores, les amó con todo y sus imperfecciones. Pero el diablo, ¿cómo es? Muy diferente. El diablo es traicionero, el diablo es rencoroso, el diablo es ventajoso, el diablo es malicioso, el diablo es asesino, el diablo es perverso, el diablo se goza del sufrimiento, el diablo se regocija cuando alguien cae y cae y cae. Jesús no, Jesús es muy diferente. Por eso dice que les amó. Entonces entiéndelo, cuando Dios viene a tratar con tu vida y te está imprimiendo dolor para que abandones cosas que te van a impedir llegar al cielo, toma en cuenta que es tu Padre quien de alguna manera se comprometió a limpiarte para que lleves fruto. Pero si tú buscas una alternativa y sales de tu problema, pero tu carácter queda como el de Judas, yo pregunto, ¿será que se está cumpliendo el propósito de tu Padre? ¿Será que de alguna manera tu carácter a Dios le agrada que se quede como está? No, ese no es el propósito. El énfasis de esta predicación es que Él va a perfeccionar aquellas cosas que te están afectando. El título del estudio es "Y los amó hasta el final". Y porque los amó va a poner el dedo en la llaga, porque los amó va a exprimir el limón en la herida, porque los amó va a agarrar el zacate y va a tallar fuertemente donde apesta, porque los ama, porque no quiere que se queden deformes, no quiere que se queden fuera. Cuando Él venga y que se oiga el gran clamor, ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y por no tener aceite, por no tener carácter, por no tener más que una apariencia, lámpara, te quedes fuera. Él no quiere eso. Tenemos que concebir en qué sentido dice el Señor estas verdades. Judas era el traidor. En su naturaleza diabólica, el diablo ya estaba dentro de él, manifestaba el carácter del diablo. ¿De qué manera el diablo puede entrar al corazón de los hombres? ¿A través de qué métodos Satanás puede sugerir cosas? ¿Cómo puede ser el diablo tan hábil, tan astuto, habiendo tratado con los hombres, llevando más de 6,000 años tratando con ellos? ¿Cómo puede llegar a hacer creer que eres tú quien está pensando y no es él? ¿Cómo puede hacerlo? Y le dijeron los tíos, la hermana, te encargamos tantito a la niña, vamos aquí adelante. El joven dijo, sí, está bien, ahí déjenla. Y ella y su esposo se fueron, pero este comenzó a drogarse y comenzó a drogarse. Y cuando aquellos regresaron, encontraron una escena horripilante. Este tenía la pierna de la niña lleno de sangre, se la estaba tragando. Y el padre de familia no podía concebir lo que estaba viendo. ¿Cómo puede ser posible que es su sobrina? ¿Cómo puede ser posible que es mi cuñado? ¿Cómo puede ser posible que somos de la misma estirpe y se está comiendo a su sobrina, mi hija? ¿Cómo puede ser posible? Es muy posible, porque el diablo piensa, actúa y tiene objetivos muy diferentes a los que tiene Cristo. Cristo te ama y te va a amar hasta el final. Y no te preocupes, no te va a dejar. Él no es como tu mamá que te abandonó, como tu papá que solamente te engendró y cobardemente se fue. Él no es así. Él es muy diferente. Desde la eternidad pasada, Él ya te conocía. Para Él ya eras valioso. Y cada situación que te acontece, entiéndelo, tus cabellos están contados. Los que necesites. No digas, ya no más, Señor. No digas semejante tontería. Porque lo único que harías es decirle, Señor, ya no me trates. Y Cristo diría, te dejo deforme, no vas a entrar conmigo. No, lo que venga. Las alegrías que tiene contadas para ti ya están establecidas. Las caídas y quebradas de boca que te vas a dar ya están derogadas. Entiéndelo. Es tu Padre. Y te ama de verdad. Y te va a amar hasta el final. Amén. Te acepta con todo y tus desventajas. Si los hermanos no te comprenden, si el pastor no te entiende, no te preocupes. El pastor de pastores te entiende. Te acepta. Te comprende. Llora contigo. Cuando tú quisieras, estás abrumado, oprimido, presionado, no sabes qué hacer y no hay quien esté allí contigo. Él ora contigo. Él está allí
contando cada una de tus lágrimas. Si cuentas los cabellos, ¿por qué no contarás las lágrimas? Pero es necesario que lo creas. Y si lo crees, tu vida puede cambiar. Porque entonces puedes tener una vida alegre, sabiendo una cosa: ¿para qué me preocupo? Eso ya está establecido. Ya, ¿para qué estoy tronándome los dedos? Ay, es que va a venir otra prueba. ¿Para qué? Nada la podrá detener. ¿O quién? ¿Conoces a alguien que se ponga y detenga de alguna manera el poder de Dios o lo que Él ha establecido? No, lo que Él ya determinó, ya lo determinó. Y si me va a mandar a una silla de ruedas por el resto de mi vida para que yo pueda entrar, bienvenida a la silla. No me voy a angustiar. Entenderé una cosa: es mi Padre y Él sabe qué es lo bueno para mí. Es fe. Es la esencia del Evangelio. Porque la gente no quiere sufrir, pero lo chistoso es que no quiere sufrir, pero tampoco quiere obedecer. Y nosotros, naturalmente, cuando nuestros hijos no obedecen, ¿qué hacemos? ¿Los premiamos? ¿Qué hacemos? ¿Los reprendemos por amor a sus almas? Entonces es muy importante. En un carácter perverso, la imagen del diablo estaba en Judas. Métodos muy particulares que hacían que de alguna manera pensara Judas que sus pensamientos nativos eran mezclados con los pensamientos pervertidos que venían de arriba de parte del diablo, y él creía que eran de él. Nunca entendió que el diablo entró en él. Él sencillamente estaba obsesionado en las monedas de plata que le habían prometido, pero él no sabía que Satanás estaba tejiendo la necedad de como la maldad y la traición de los sacerdotes. Así es Satanás, es muy astuto. Hay algunos pecados que se exceden de pecaminosos, y aunque la carne y la sangre de alguna manera son tentadas, son propensas a responder a la maldad, mas sin en cambio Satanás sabe cómo despertar el ego del corazón, sabe cómo manejar las cosas. Hay de aquellos cuyos pensamientos son como potros en el derby. Están sentados aquí, pero sus pensamientos están dando vueltas. Hay de ellos, porque no tienen manera de poderse defender del diablo, porque el diablo va a meter cuanto pensamiento, cuanta idea, y ese tipo de personas difícilmente pueden de alguna manera trascender, a menos que Dios haga un milagro y ellos puedan entender que este corazón tiene que ser sujeto a la voluntad de Cristo. Amén. Entonces Judas traicionó al maestro por algo tan barato, y obviamente Satanás al final lo olvidó. Por tanto, tienes que entender, Jesús estaba percibiendo la gran malicia de Judas, y él tenía que estar muy preparado para lo peor. Aprende de esto. Cuando percibas que tus enemigos con malicia te están observando y te están buscando, prepárate como tu maestro para lo peor, para que no te desanimes, no te tropieces. Oye, ¿ahora qué está pasando? Pues estás viendo que te está observando, que te está maquinando cosas, y luego solo todavía preguntas que qué está pasando. Judas estaba allí, le dieron el pan, lo mojaron en la boca, le lavaron los pies. Allí estaba Judas. Pero con todo y eso, Jesús sabía: no va a cambiar. Lo que ha determinado en su corazón lo va a llevar a cabo. Así es que es muy importante, hermanos, habiendo caído el lazo sobre el cuello de Judas, hermanos, es impactante. Pero en el mundo espiritual, ahorita estamos sentados aquí, pero en el mundo espiritual está pasando algo. Y así como aquí hay cortes terrenales, allá hay una corte celestial, donde de alguna manera se arreglan los problemas y se liberan cosas, o se sancionan, o se detienen, se encadenan situaciones muy particulares. Satán subió delante de Dios, y en ese contexto, hermano, en esa misma escena, momentos antes de que la Pascua se pudiera llevar a cabo, Satán pidió a Pedro, y por otro lado enlazó a Judas, y estaba viendo a Marcos que iba a abandonar al maestro. Los estaba observando. No pienses que eres desconocido para Él. Él te observa, Él te considera. Dice el libro de Lucas 22:31, por favor. Por eso amamos este libro, porque habla cosas que tienen que ver con nosotros. Por eso amamos y respetamos este libro y nos metemos a estudiarlo con devoción, porque aquí nos das respuestas muy lógicas y muy correctas. Por eso creemos que es la palabra de Dios. Lucas 22:31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí está. Judas es enlazado. Satanás entra a su corazón. Pero por otro lado, el gran maligno observa a Pedro y observa al resto de la manada. Y entonces en ese momento vemos que un diablo perverso pide a Pedro. Y mira,
¿Él a dónde crees que lo pidió? ¿Tú crees que es como los hombres tontos que llegan y levantan un altar de la muerte y ahí están pidiéndole cosas, algo que no puede dar? No, Satanás se fue con el Eterno y le dijo: esos hombres son puro hipócrita. Y ese Pedro que tanto habla mucho, préstamelo y te lo zarandeo y vas a ver realmente lo que hay en él. Ese Judas es un traidor, es un perverso. ¿Sí lo has visto que viene a mí para que yo le pueda dar monedas? Estaba realmente llevando el caso delante del Eterno. ¿Tú crees que el Eterno no sabe nada de mí? Claro que sabe todo de mí. ¿Tú crees que no sabe nada de ti? Claro que sabe todo de ti. Lo único que me ayuda y que me ayuda a estar estable es que Él me ama y me va a amar hasta el final. Y que lo que Él permita, si le permite, préstame a ese predicador que habla mucho, déjame los zarandeo y vas a ver lo que sale después de tanto hablar. Hermano, gloria a Dios, solo sé una cosa: lo que venga, Él me ama y me va a amar hasta el final. Ese es mi pasamanos, esa es mi alcayata, ese es la manija de donde me voy a agarrar y no me soltaré, pase lo que pase, venga lo que venga. Y yo te aconsejo que hagas lo mismo, porque si ya te pidieron, ¿quién podrá impedir que no te den? Yo te pregunto, ¿quién? Nadie. Entonces tienes que entenderlo. Nos movemos en un mundo que aparentemente es un mundo físico, donde la gente le gusta moverse por lo que siente. Sus sentidos son excitados y alterados, y ellos se mueven: compro, vendo, cambio, recambio, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar. Haz lo que quieras. Una cosa es bien real: hay un mundo espiritual más real de lo que tú lo estás percibiendo, mucho más real. Entonces vemos que los discípulos fueron contagiados. Antes de que viniese la Pascua ya empezó a haber segregación, porque recuerda que Judas, recuerdas en unos versos más atrás en San Juan, ¿qué sucedió cuando de repente ungieron a Jesús? Esa mujer que le ungió con el perfume, ¿qué fue lo que dijo Judas? Qué desperdicio es este. Ese perfume se debió de haber vendido en tantas monedas para darle a los pobres. No es que se cuidase de los pobres, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. El problema es uno, que de su murmuración aprendieron los demás. Vamos a ver lo que dice la Escritura, por favor. Ahí en el capítulo 12, verso 4 de ahí de San Juan, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ahí comenzó a murmurar. ¿De quién murmuró? ¿De quién murmuró? ¿De Gamaliel? ¿Murmuró del patriarca? ¿De quién murmuró? De Jesús. Murmuró de Jesús. Y el problema es que los demás discípulos no aprendieron, y en lugar de cerrar su oído a la murmuración, ellos también murmuraron. Dice en el libro de Mateo capítulo 26, 8, dice así: al verlo esto, juntos, los discípulos se enojaron diciendo, juntos por favor, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Ve cómo Satanás comenzó a entrar en el rebaño y enlaza el corazón de Judas y lo prende, y luego lo lleva. ¿Qué desperdicio es este? Y Judas no alcanza a percibir sus pensamientos y los del diablo, y empieza: sí, qué desperdicio es este, debería de haberse vendido, hay muchos pobrecitos, y este Jesús derramando el perfume carísimo, hombre. Y los otros tiernos que estaban ahí a un lado, ¿qué hicieron? Se contagiaron también. ¿Y qué terminaron diciendo? Qué desperdicio el de Jesús. Si es cierto, eso se debería haber vendido en 300 denarios. Si te das cuenta cómo Satanás tiene la capacidad de entrar hasta tu mismo cuarto de oración. Oye, hermano, ¿no entró al huerto de Edén? ¿Qué no se supone que en el huerto de Edén no había diablos? Pues nomás estaba el hombre y toda la bendición, ¿no es cierto? El mundo estaba cubierto de verde, tenía su barba verde el mundo. Pero dice la Escritura que Dios apartó un lugar, seccionó un lugar llamado el huerto de Edén. Ahí plantó un huerto, y Satanás, siseando, entró hasta dentro del lugar más sagrado y más íntimo. ¿No ha entrado cuando oras? ¿No es cierto que vienen blasfemias? ¿No es cierto que vienen desánimos? ¿No es cierto que vienen muchas veces malicias? ¿No es cierto que en ese momento te acuerdas de lo que no te habías acordado en un año? Ay, se te olvidó esto, se te olvidó aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer... ¿No es cierto? ¿No entra hasta el lugar sagrado? Satanás es un enemigo digno de respeto, es un enemigo digno de considerar, para poderle resistir como Jesús ordena. Entonces tenemos que aprender de estas experiencias, porque estas cosas que se dieron les llevaron a cosas peores y fortificaron prácticamente su estado de niños
y no comprendieron que si Jesús estaba, hermanos, ¿sabes qué actitud tomó Jesús? Él toma una toalla, él se sienta, toma un lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué les quería mostrar? Es tiempo de humillarse, es tiempo de estar humillados. Satanás ya te pidió, Pedro. A Judas ya entró, a los otros ya los contaminó con su murmuración. Es tiempo de humillarse, es tiempo de bajarse, es tiempo de servirnos unos a otros, es tiempo de hacernos bien unos a otros, es tiempo de cerrar el oído a los chismosos, a los mentirosos, a los metiches. Cierren los oídos, no permitan que eso destruya la comunidad. Eso era lo que estaba haciendo. Por eso se baja y comienza a lavar los pies. Una enseñanza de humildad, hermanos. Ahora no se entiende, ahora cualquiera de nosotros la puede hacer, pero en aquel tiempo los únicos que hacían ese trabajo eran los esclavos. Nada más ellos, los puros esclavos. Y Jesús tomó esa postura y lavó los pies de los discípulos. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante que entendamos, Él va a perfeccionar lo que te está afectando. Grábatelo, es el énfasis de la predicación. Va a perfeccionar lo que te está afectando. Sube Satán delante del Padre. Ese Pedro es puro hablador. ¿Te acuerdas cómo te demostré de Job? Y Dios le dice, no me demostraste nada. Job era varón perfecto, temeroso y apartado del mal. No me demostraste nada. Bueno, ¿te puedo demostrar con Pedro? Dámelo, préstamelo, y te voy a mostrar lo que hay en él. Y hermano, como Dios iba a perfeccionar lo que le estorbaba a Pedro, ¿qué crees que sucedió? Tómalo. Se lo permitió. ¿A cuántos de nosotros Dios no ya le permitió al diablo tomarnos por un tiempo? Y vemos nosotros, libro de Mateo capítulo 26 verso 33, dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Yo nunca me escandalizaré. Mira el verso 24. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mira la necedad en el 35. Pedro le dijo, ¿qué le dijo Pedro con todo y lo que Jesús le había dicho? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dice? ¿No contagió también a los otros? Primero Judas los contagia con su murmuración, luego Pedro con su osadía sin fundamento. Hermano, no te negaré. Yo iré hasta el final contigo. Tú sabes que yo soy de arre. Ok. Pero él no sabía que ya lo habían pedido. O sea, él nada más estaba hablando y él no sabía que ya lo habían pedido. No sé si me explico. Allá arriba ya habían puesto el sello. Adelante, tómalo. Y el otro, que es un depravado y perverso, salió frotándose en las alas y se vino sobre Pedro. Pero hay algo hermoso, digno de glorificar a Dios. Vayamos al texto. Lucas 22:31, vamos a ver un versículo más y después vamos a San Juan. Capítulo 22, verso 31. Entiende estos procedimientos en el mundo espiritual para que andes. Por eso Pablo decía, andad como sabios y no como necios. ¿Sí me explico? Por eso Pablo sabía de lo que hablaba. En el capítulo 22 de Lucas, verso 31, dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, no dijo un demonio, dijo Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Verso 32. ¿Juntos? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria a Dios. O sea, ve el malicioso cómo sube y pide la vida de Pedro. Dámelo, y lo calumnia. Es puro hablar, es pura lengua, es pura fanfarronía. Nada más está hablando de su soberbia, y tú lo conoces. Dámelo y te lo pruebo. El Padre, adelante. Pero el Padre en su omnisciencia sabe que su discípulo Pedro jamás va a poder pulir esa área a menos que se rompa la boca. No sé si estamos comprendiendo. Esto te lo digo con motivo de causa. ¿Para qué? Para que lo que te esté pasando no diga, ¿por qué me está pasando? Shh, cállate. Es que hay cosas que no se han pulido y necesita Dios pulirlas, y no hay otra manera de pulirlas excepto por lo que estás pasando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No había otra manera de poder quitarle esa necedad a Pedro a menos que se cayera. Pero era su discípulo. ¿Lo había conocido desde la eternidad o no lo había conocido desde la eternidad? ¿Era suyo o no era suyo? No era del diablo, era suyo. Podemos ir nosotros al libro de San Juan, y el libro de San Juan dice que Caín era del maligno, pero no dice ahí que Pedro era del maligno.
Podemos ir nosotros al libro de Judas y vemos al diablo ir y reclamar el cuerpo de Moisés, pero la Biblia no dice que Moisés era un siervo del diablo, sino un siervo de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué podía reclamar? Y nuestro maestro nos enseña y dice: y ya no hablaré más porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, gloria a Dios. Por eso es importante, las cosas que se te piden que dejes de hacer, se te piden no por estarte fastidiando, sino por bien de tu alma. Porque si el diablo viene y te pide: dame la vida de Pamela, pues el de arriba, adelante, tómala. Pero si de repente Brandon tiene cosas del diablo, yo te pregunto, ¿cómo lo pelea Jesús? No sé si me explico. ¿Cómo te pelea si traes cosas del diablo? ¿Cómo te va a pelear? No, aquí él sabía una cosa: Padre, ese es mío, tú me lo diste. Sí, yo lo sé. Te pido, por favor, que no le falte la fe. Amén, te lo doy también. Eso fue lo que hizo que Pedrito regresara. Que su Señor, su maestro, su pastor, su amigo, su confidente, su camarada, el que siempre estaba con él, el que después le daba unas cachetadas: Simón, no estás haciendo bien las cosas. Y cuando lo hacía: bien hecho, Pedro. El que estaba con él dice: a los que me diste. Él dice, y les amó hasta el final. ¿Sí me explico? Por eso le cantamos a Jesús, por eso le aplaudimos. Si tú das aplausos tibios, es tu problema, seguramente no ha hecho nada por ti. Pero una cosa sé: Él vino, salvó mi vida, cambió mi vida y me dio esperanza. Es mío y yo soy de Él. Un día le veré en el cielo, no por obras de justicia, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y venga lo que venga y pase lo que pase, una cosa sé: de arriba vino la orden, no vino de los hombres. Los hombres no pueden ufanarse de nada ni decir: yo te hago, yo te cacheteo, yo te digo. Una cosa sé: de arriba vino. Pablo lo sabía, y cuando escuchó que había una celada, cuando lo sacaran del pretorio y se lo iban a llevar para trasladarlo, dice que escuchó su sobrino que habían unos hombres juramentados. ¿Para qué se habían juramentado? Para asesinarlo. Y dice que le dijo a su sobrino: ten, lleva esto al centurión y hazle saber eso. ¿Qué fue lo que hizo el centurión? Como que estaba viendo una celada, dice que mandó muchas cuadrillas y sacaron a Pablo custodiado. ¿Qué acaso no tenía fe Pablo? ¿Tenía fe o no tenía fe? Claro. ¿Y conocía las escrituras o no las conocía? Ah, sí, pero oye, que te van a asesinar, tío. No te vayas, no te salgas, tío, dicen que te van a asesinar. Ah, ok, papá, llévale esto al centurión, a una autoridad. Y esa autoridad, cuando vino, llegó con muchas cuadrillas y entonces sacaron custodiado a Pablo. Y esos que ayunaron, si no mal recuerdo, por 21 días, se quedaron con hambre y se quedaron frustrados porque no le pudieron echar al guante. Entonces, ¿se puede echar mano de las autoridades o no? Claro, y no significa que estés pecando. Para eso Dios puso a las autoridades. Y no significa que no tengas fe. Para eso Dios puso herramientas para que tú puedas entender. Hay cosas que Dios te pone en la mano, tómalas. Algo que es bien importante: Pedro no estaba listo. Si en ese momento se moría, Pedro no iba a dar el ancho. En la tradición se cree que Pedro tiene las llaves, que cuando llega: ay, ¿eres tú, Pedro? O sea, ven a alguien ahí, barbón: Pedro, ¿eres tú? Todo el mundo cree que es Pedro. Pero pues Pedro no estaba listo, ni siquiera le iban a dar las llaves. Pedro tenía que caerse. ¿Para qué? Para que le pudieran perfeccionar eso que le estaba estorbando. Amén. Entonces es muy importante. Satanás acusó a los discípulos de ser unos mercenarios, de ser unos interesados, de ser unos niños, de tener intenciones incorrectas, de querer avanzar a través del ministerio de Jesucristo. Él los acusó como acusó a Job. Pero Jesús les amaba, no te olvides de esto, y les amó hasta el final. Entonces vemos un Dios que sencillamente le dice, muy probablemente: no son hombres que aman a mi hijo. Satanás estaba allí para decir: déjame probarlos, déjame tentarlos, y dame a Pedro particularmente, dámelo a él. Dice el testimonio que de alguna manera vino a ser sacudido como trigo. La gente que vive en el campo dice que el trigo se puede sencillamente o en el cernidor, o también inclusive algunos en un costal, y darle unos garrotazos para que pueda tirar de alguna manera lo que no aprovecha. O sea, no era cualquier cosa. Ya sea que te sacudan o que te agarren a garrotazos dentro de un costal, creo que todo eso va a causar moretones, golpes, dolores y todo lo demás. Entonces Jesús no te asegura que vas a pasar la prueba que estás pasando, la situación que te está aconteciendo. Él no te asegura que vas a pasar riéndote, ni tampoco de alguna manera sintiéndote bien. No, Él sencillamente te está diciendo: te pidieron, pero yo ya oré por ti, para que no te falte tu fe. Amén. Él les ama
Y los problemas que estaban por venir eran el cernidor. Ponle una figura, tu vida arrojada al cernidor, y viene la mano perversa y ventajosa de Satanás para moverle con toda su furia. Hermano, ¿sientes que el mundo se te cae? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Todo está saliendo mal. Si estás metido en el cernidor, te van a quitar la basura que te está estorbando, porque más adelante te van a usar de otra manera. Gloria a Dios, qué bendición ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Tienes que venir a Jesucristo, tienes que rendirte a Jesús, porque es bien importante. Vayamos a Mateo, hagamos un pequeño paréntesis y vayamos a Mateo. La Biblia dice que el diablo es tan perverso que no solamente desquita su rabia contra los hijos de Dios, sino que agarra parejo. Y dice aquí en el capítulo 7 de Mateo, verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. 25: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Verso 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Juntos, por favor. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron, ¿cómo? Con ímpetu, con fuerza contra aquella casa, rugieron contra ella. ¿Y qué dice? Y cayó, y fue grande su ruina. El que hace las palabras es sinónimo o representante de los hijos de Dios. El que no las hace es uno que no es hijo de Dios, que tiene su propia religión, que tiene su propio credo, o que sencillamente no cree en nada. Ya no creo en nada, a mí me vale. Ok. Pero el diablo no respeta ni uno de los dos. Dice que vinieron vientos. La Biblia le conoce como el príncipe de la potestad del aire. Y vienen situaciones demoníacas de, ay, se me sube el muerto, ay, mi niño ve un niñito que corre, ay, es que se caen las cosas. Sí, el diablo golpea tanto con los que creen en Dios como con los que no creen. Él es un ventajoso y perverso y irrespetuoso que no cree en nadie. Y él pudiera en este mismo momento mover este lugar o hacer que se caiga y dejarnos embarrados en el suelo. Pudiera hacerlo. Gracias damos a Dios que hay una cadena que le tiene en el cuello y que la mano de Cristo lo tiene agarrado. Gracias damos a Dios. Hermanos, manéjalo así, porque es bíblico. Lo que me esté pasando, como soy hijo de Dios, solo es para quitar lo que le está estorbando al Espíritu. Amén. Y Él me ha amado y me va a amar hasta el fin. Hasta que abandone este cuerpo, Él me seguirá amando. Y después que pase el río de la eternidad, seguirá amándome. Eso es algo hermoso, hermanos. Por eso el pueblo de Cristo vive muy feliz. Por eso el pueblo de Cristo menosprecia la persecución, menosprecia la escasez, menosprecia la enfermedad. ¿Qué importa? Es por un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta que esta tienda se está envejeciendo? ¿Sí se dan cuenta que esta tienda se está desparpajando? ¿Sí te das cuenta, mujer, que por más que te pintes, por más que te quieras de alguna manera hacer una manita de gato, como se dice coloquialmente, ya no eres la misma? ¿Sí te das cuenta? Y ahora le tienes que echar más polvo, porque antes era poquito, porque no se te veía, pero ahora ya se te empieza a marcar y te echas más polvo. ¿Sí te das cuenta? Es una realidad. Somos gente pasajera, vamos de paso. Entonces es muy importante. Satán estaba decidido a arnearlos. A través de sus tentaciones se esforzaría para que a través de los problemas ellos vinieran a caer en pecado. Los puso en angustia, los cernió, estuvo sobre ellos. Y observamos un Satanás que de alguna manera no puede hacer nada si Cristo no se lo permite. Si el Señor no se lo permite, Él no puede hacer nada. Así es que, mis amados hermanos, pobres de aquellos hipócritas que fingieron ser cristianos y no lo fueron. Porque ¿qué crees que va a pasar cuando metan el cernidor? Sencillamente no va a haber una fe, porque jamás la tuvieron. Sencillamente no va a haber ay, me voy a levantar. ¿De qué te vas a levantar? Siempre has estado caído. ¿De qué? ¿De qué te vas a levantar? Ay, voy a tener un poco de fe. ¿Fe? Si la fe obedece, tú siempre desobedeces. ¿Cuál fe? ¿De qué estás hablando? Ay, no, me voy a consagrar. ¿Consagrar? Pues tú ni sabes ni qué es eso. O sea, quien conoce a Cristo está consagrado desde que lo llamaron. Entonces es muy importante. Hay que entenderlo. Satanás demanda que de alguna manera se pruebe a los hombres, que se les castigue. Y es muy importante. Algunos creen que esto que sucedió, algunos teólogos dicen, es que eso que Satanás pide, en este caso a los discípulos, pide en este caso a Pedro, y de alguna manera azota a los demás, es por aquel tiempo donde ellos estuvieron peleándose quién sería el primero. ¿Se acuerdan que Jesús iba caminando y estos venían discutiendo, y después Jesús llama a un niño? Miren, el que no se haga como un niño no verá el reino de los cielos. ¿Sí se acuerdan? Algunos teólogos dicen, eso vino por causa de que esos estaban peleando, haciendo sus berrinches, y Satán sube. ¿Ya los viste? ¿Esos son los que vas a dejar para fundar tu iglesia? ¿Esos son los que van a hacer milagros?
¿Ya los viste cómo van peleando como niños berrinchudos? Dicen los teólogos, por eso les aventaron al diablo. Les permitieron como una forma de trato. Así es que, mis amados hermanos, particularmente piden a Pedro, lo prueban. Jesús ora por él porque lo ama, decide ayudarlo, permite que lo traten, pero no lo suelta. Es asaltado de manera violenta, pero Jesús dijo, yo ya oré por ti, yo ya pedí por ti, para que tu fe no falte. Regresemos al texto, por favor, San Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Por favor, en el verso 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, juntos, Señor, ¿tú me lavas los pies? A ver, hermanos, ¿quién era el maestro, Pedro o el Señor? ¿Qué debería de haber hecho Pedro? Pues nada más callarse, ¿no? A ver, Pedro, préstame tus pies malolientes, te los voy a lavar. Pero él le quería dar enseñanzas al Señor. Y eso es lo que Dios quería quitarle a Pedro. Eso es lo que Dios quería pulir de Pedro. Porque Pedro tenía un carácter de líder. ¿Sí te acuerdas cuando agarró y de repente dijo, a pescar voy? Y se fue. ¿Qué dijeron los demás? Nosotros vamos contigo. ¿No dijeron eso? ¿Qué es eso? Un carácter de líder. Pero un líder medio chistoso, ¿no? Queriéndole enseñar al maestro. Y mira lo que dice después. Y ahí el Señor tanto le amó. Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora. Verso 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¡Qué paciencia! Verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Fíjate nada más. Ahora él era el maestro, ¿sí? No me lavarás los pies jamás. Y después, fíjate, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y ahora se va hasta el otro extremo. ¿Qué dice? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Metiendo otra doctrina. ¿Qué no ya estaba establecida la doctrina? ¿El lavamiento es de los pies o de las manos o la cabeza? ¿Ya te diste cuenta de dónde salen las herejías? ¿De dónde salen? Pues de gente que no ha sido perfeccionada. De ahí salen y creo que los ancianos se lavaban las manos. Me hace que este Pedro les enseñó a los ancianos. Fíjate nada más, no solo los pies, las manos y la cabeza, Señor. Y ahí está Jesús nuevamente condescendiendo. Le dijo Simón Pedro, ok, el 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Una fe que no está fuerte en una hora de tentación, ¿qué crees que va a pasar? Una hora, hermano, no un año, una hora. Si esa fe no está robustecida como debe de estar, ¿qué crees que va a pasar? Se va a caer y no se va a poder levantar. Pero ve el amor del hermano mayor. Padre, dale fe a este pobre, ya ves que habla mucho. Dale fe, Señor, ya ves que luego quiere enseñar doctrina. Dale fe, por favor. ¿Qué hizo el Padre? Le puso fe. Y se cayó, hermanos, se rompió la boca y lloró amargamente. No es de los hombres llorar amargamente, hermanos. Esaú lloró amargamente y le contestaron. Judas lloró amargamente y por eso le contestaron. No, hermanos. Pero Pedro sí lloró amargamente y porque a él sí le contestaron. Porque él era de Dios. Él le pertenecía, era su hijo, era su niño, era su amigo, era su discípulo. ¿Cómo lo iba a dejar? ¿Sí me explico, hermanos? A ti te llamó, a ti te limpió, a ti te perdonó, contigo ha intimado, a ti te ha hablado cosas que a nadie más le ha hablado y tú lo sabes. A ti te ha dicho cosas muy particulares. Créele, Él es tu Padre y tú eres su hijo. Camina por el mundo silbando y diciéndole a todos, mi Padre me ama. Y diles, vengan a mi Padre, Él es muy bueno. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Ahí hay respuestas para todo, ahí hay saciedad, ahí hay confort, ahí cuando se cae uno Él lo levanta, ahí hay empuje, ahí hay paternidad, ahí hay un hogar. No es la casa, el mueble, es un hogar, hay un hogar, el ambiente está allí presente. No es cualquier evangelio el que publicas, es un evangelio verdadero. Amén. Entonces es importante. Nunca los dejaría. La fe de los discípulos fue sacudida, mas sin embargo Jesús había orado por Pedro. No oró por cualquiera. ¿Por quién oró? Por Pedro. No es que Jesús ora, sí, pero ora por personas específicamente. Y en ese momento oró por Pedro. Así es que la carga que se le daba a Pedro, ¿para qué era? Para ayudar a otros. Amén. Vayamos nuevamente, fíjate lo que dice, por favor. Vamos a ver lo que dice 22:31 de Lucas. Gloria a Dios. Dice así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ¿qué dice? ¿Qué carga le puso el Señor a Pedro? Cuando te levantes,
cuando te repongas, cuando te restablezcas. No te quedes nada más allá atrás de la batalla, no. Éntrale y confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta del espíritu de amor? Así como yo te amé, tú ama a tus hermanos. Así como yo oré por ti, tú ora por ellos. Así como yo intercedé por ti, tú intercede por ellos. Porque así como te pidió Satanás, va a pedir a tus hermanos también. Es una forma de vida que no vamos a abandonar, no se va a cesar, hija, hasta que no abandones ese cuerpo. Ya ármate de ese pensamiento. Aquí no hay de que traigo la pata de conejo o traigo aquí la aureola de metal y que me va a ayudar. No, aquí no sirve para nada eso. Aquí sencillamente, entre más rápido aprendamos, de alguna manera el Señor menos nos va a estar metiendo al cernidor. Ya aprendió, ya para qué lo mete. Pues no hagamos berrinches ni nos quedemos en la silla eterna toda la vida, no, porque si no de continuo te van a estar metiendo. ¿Por qué? Porque es obvio, Jesús está trabajando con nuestro carácter. Amén. Entonces Pedro tenía una carga. Cuando te recobres por la gracia, ok, da de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando de alguna manera seas encontrado nuevamente por la fe, manténla y ahora comunica tu fe a otros. Cuando seas establecido, recibido a misericordia, recibe a otros a misericordia. Dales esperanza. Entonces es muy importante que aprendamos. Si hemos caído, levantémonos y vayamos a ayudar a otros. Primera de Crónicas 21:1 dice que a los que amó, que estaban en el mundo, les amó hasta el final. Aquí había otro escogido. Hay miles de escogidos, gracias a Dios. Pero las Escrituras nos registran la historia de estos dos personajes con toda la intención que entendamos que estos son representantes de muchos en la humanidad. Primera de Crónicas capítulo 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Qué hay de malo en hacer cuentas? ¿Qué hay de malo en tener un carácter de administrador y llevar todo bien contabilizado? ¿Qué hay de malo? No hay nada de malo. El problema es de dónde sale esa actitud. Porque si sale de la soberbia, que es uno de los pecados que aborrece Dios, por eso fue que castigó a David. ¿Quién incitó a David para que hiciese ese censo? Satanás. Hermano, y si incitó a David, que era un hombre que en el antiguo pacto alcanzó un estándar muy elevado y tuvo revelaciones del nuevo pacto muy claras, hermano, y es uno de los que más, lo que es Pablo y David, son de los que más cosas, más capítulos, más libros abarcan en las Escrituras. ¿Por qué? Porque son gente que Dios dejó para aprender mucho de ellos. Y mira cómo el diablo se tragó a David. Llegó. No, hombre, qué poderoso eres. Mira nada más cuánto ejército. Pero cuéntalos, hombre. No sabes cuántos son. Y ahí va el otro. Vayan a contar. Ay, hermano, eso le dolió al Señor. Al grado que Joab, siendo un asesino, estaba hablando cordura, hermanos. Pero mi Señor, pero ¿para qué cuenta? ¿Qué no son todas esas ovejas de usted? Usted vaya y cuente. Señor, pero es que esto te va a hacer para pecado. Usted cállese y cuente. Contó. Pero hermano, la Biblia dice que le contó también por pecado. ¿Qué le querían quitar a David? Eso, esa actitud, eso de querer pensar o creer. ¿Qué le reprobaron a Nabucodonosor, hermanos? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la grandeza de mi fuerza? A ti se te habla, insensato. 7 tiempos vienen sobre de ti, serás humillado como una bestia, comerás pasto como animal, hasta que no reconozcas que el Eterno tiene poder y quita y pone a quien Él le place. Era soberbia. A David también le surgió eso. Entonces David pues tenía el corazón como de Dios, pero había una pequeña astilla ahí, aunándole la de Betsabé, que había que quitarle. ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Era su hijo de Dios o no era su hijo de Dios? ¿Le amaba el Señor o no le amaba? El trato fue muy difícil, hermano, muy duro, pero no había otra manera de podérselo quitar. Por eso dice el texto: y a los que amó, los que estaban en el mundo, los amó ¿qué? Hasta el final. No los dejó, los trató para limpiarlos. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siendo tratada? ¿Estás siendo estrechado? ¿Estás recibiendo las consecuencias de tus decisiones? Dale gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno, porque ese es solamente un síntoma. Me ama mi Padre. Por eso está sobre de mí.
Y no voy a quejarme, no voy a decir nada, solo entenderé una cosa: de arriba vino. Y lo está haciendo para quitar esa actitud que no le sirve, que no le aprovecha. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dios no ve lo que nosotros vemos. Ay, pero pues, ¿qué hizo de malo? Nada más contó su ejército. Pues Dios vio otra cosa, hermanos. Y fue grande provocación para Dios, porque de alguna manera lo hizo con orgullo de corazón. Y vemos que el pecado de David, pues prácticamente, hermanos, nos deja ver que el tentador anda muy activo. Volvamos nuevamente ahí al texto. ¿Qué dice? 21:1. Pero Satanás, que se traduce el adversario, se levantó contra Israel e incitó a David. Entonces vemos un Satanás que es muy activo, que está provocando a los hombres para que provoquen a Dios, para que la ira de Dios se manifieste en contra del desobediente, para que los juicios de Dios caigan sobre aquellos ignorantes que no consideraron su palabra. Nosotros creemos que Dios no es el autor del pecado, ni tampoco tienta a nadie, pero sí se nos dice que Satanás sí tentó a David, y David terminó pecando y despertando la indignación de Dios. Se debilitó, su fuerza se disminuyó, y prácticamente él quería contar. ¿Cuántos quería contar? Miriadas. Y después, ¿sabes qué contó? Miriadas de muertos. ¿Sí te acuerdas? Tenía miriadas. ¡Ay, miriadas! Son miriadas. Vayan a contar cuántos tengo. Y después los tuvo que contar en el suelo, porque la plaga comenzó. ¿Y cuántos se murieron? Muchísimos. Muchísimos se murieron. Entonces, la influencia del diablo es muy notoria, hermanos. Satanás realmente estaba haciendo que errara el camino David. Pero dice la Escritura que el Señor los amó hasta el final. ¡Qué bendición! Quería destruirlos. Job capítulo 2, verso 3. Satán quería destruir al pueblo de Dios, al siervo del Altísimo. Pero vemos nosotros un Jesucristo orando por su siervo, porque le amaba. Capítulo 2, en el verso 3 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Juntos: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ve el poder del diablo, O sea, si sueltan al diablo, puede incitar a tu mujer a que te dé un batazo en la noche cuando estás durmiendo. Sí, aquí dice que se dedica a incitar. Puede incitar a tu vecino que de repente se te quede viendo con ojos de pistola y usted qué me ve, y aunque no lo estés viendo a él, ¿qué me ve? Ya llevo días que lo estoy calificando y usted se me queda, tú no lo estás viendo, ni siquiera sabías que existía, pero de repente él dice que tú lo estás viendo. Ese es el trabajo del gran maligno. ¿Te das cuenta por qué tus enemigos de antes nunca te echaron el guante? ¿Nunca te dieron la paliza que te prometieron que te le iban a dar? ¿Quién los incitaba? Satanás. ¿Y quién los detenía? ¿Te das cuenta por qué tienes que honrarlo? ¿Te das cuenta por qué tienes que contar tus pollitos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, 7 niñitos tengo. Gracias, Señor. ¿Quién es quien preserva la vida de tus pollitos? Porque el de abajo es perverso, y ese, si le permiten, te los llena de infección y te los mata en tu cara. Así es él. Entonces dice que incitó, que vino a Dios, no, ese así, y empezó a calumniar, en este caso a Job. Y cuando fue con Pedro, para el caso de Pedro también lo calumnió. Y el caso de David también le incitó. Entonces es muy importante aprender estas leyes espirituales. Lucas 22, 26. Vamos a ver desde el 25. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. No así con vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Quién incita a nuestros gobernantes? ¿Quién incita a Donald Trump a estar hablando tantas sandeces? ¿Quién lo incita? Es el mismo diablo. ¿Y quién incita al otro para traerlo aquí? Es el mismo diablo también. Pues están incitando unos a otros. Dice que ejercen autoridad sobre sus gobernantes. Es lo que dice. Los gobiernan y los dominan y hacen con ellos lo que quieran. Pero no así entre nosotros el mayor servirá al menor. El que quiera ser el más grande debe ser el más pequeño. Reglas hermosas. Con cuánta paciencia Satanás trabaja para afectar a David, para afectar a Job, para afectar a Pedro o para afectarte a ti. Debes de correr a Jesucristo. Debes de huir. Huye del estado pecaminoso en el que te encuentras. Si tú crees que porque no te has prostituido no eres tan mala, déjame decirte una cosa:
con el simple hecho de que no le des la honra al de arriba, es suficiente para que cuando te mueras te manden al infierno. Para que no veas el pecado de la prostitución o al Chapo Guzmán como el gran asesino. No, con el simple hecho de que no le hablas a tu suegra, ya con eso es suficiente. Ya, con eso. Tienes el corazón del Chapo o el de Hitler, asesinas. No puedes matar más porque no tienes poder, pero el hecho de que no le hables a tu nuera, ya con eso. Tú sabes cómo haces acepción de personas, a unas las tratas bien y a otras no. Esas son maldades y esas Dios las reprueba. Tienes que ser cabal, tienes que ser justo, tienes que ser recto. Y Dios lo sabe y Dios lo ve. Entonces, es muy importante huir a la protección. Se llama Jesucristo. Él ora por ti, Él te cuida, Él te guarda. Pasa más tiempo platicando con Cristo que con los hombres. Pasa más tiempo leyendo la literatura que bendice tu alma que la literatura que bendice tu cuerpo. Pasa más tiempo para que puedas oír la voz de Dios. Amados hermanos, terminamos. Lucas 7:38, por favor. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. A ver, ya vimos aquí que Dios ama a su pueblo y que hay cosas en su pueblo que le estorban para que Él se manifieste como quiere manifestarse. Y que por amor a su pueblo y amor a su nombre, Él les va a permitir entrar en ciertas situaciones cuando Satán los pida, se los va a conceder, pero Él va a guardar sus almas. Amén. Ya lo vimos. Y vimos también que Satanás se dedica a incitar, que es calumniador, que va a hablar de más. Si a Pedro se le iba la boca, pero no tanto como Satanás fue a decir que se le iba. Amén. Ahora, fíjate los principios. Jesús ora por Pedro. Satán va y lo calumnia. El Padre le ama tanto y le va a amar hasta el final, que le va a quitar lo que le estorba. ¿Qué fue lo que dijo el fariseo? ¿Qué dijo el fariseo? El fariseo de aquí de 7:35. La mujer está llorando, está regando los pies de Jesús, con su cabello le está limpiando, le está besando los pies. ¿Qué dice el fariseo? Si este hombre fuera profeta, ¿qué dice? ¿Qué clase de mujer es la que le toca? Yo pregunto, ¿ese principio es divino o satánico? ¿Qué es lo que hace Satanás cuando sube arriba? ¿No hace eso? ¿No calumnia? ¿No habla mal de los demás? ¿Y qué es qué? No solamente qué clase de mujer, ¿qué es qué? Pecadora. Ve, hay dos personajes, uno que está sentado, que tiene un Espíritu Santo dentro de él, y hay otro que está parado, que es un fariseo que tiene un espíritu diabólico, que está calumniando. Guarda la boca de tus niños cuando se dediquen a hablar, aunque fueren verdades. Guárdalos, porque no es un buen espíritu el que se mueve. Guárdate tú de estar viendo los defectos y no las pocas o la única virtud que tienen los demás, porque es un principio satánico. Y lo más hermoso, ve a Jesucristo, les amó a los suyos y les amó hasta el final. Fíjate, esta es María, la de Betania, hermanos, la que hizo esto. ¿Era de él o no era de él? Aquel dice, es del mundo, es perversa, él se ha acostado con toda la ciudad. Algunos dicen que era la prostituta. No, es que es pecadora. Sí, pero era de él, era su oveja y se le había perdido, y él la iba a conseguir y la iba a limpiar y se la iba a llevar. Gloria a Dios. Ve el principio. Fíjate, dice, estando detrás de él, verso 38, 7:38, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Dice aquí, por favor, en el verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta, ¿qué dice? Ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Qué espíritu había en Cristo? He orado por ti para que tu fe no falte. ¿La perdonó o no la perdonó? La perdonó. ¿Era su oveja o no era su oveja? ¿Intercedió por ella en esa situación tan humillante? Sí. Y al final
la amó hasta el final. La Biblia dice que Jesús pasaba de continuo, dice la tradición, que pasaba de continuo a Betania, porque lo que es Lázaro, Marta y María eran amigos muy íntimos de Jesucristo. Entonces entendemos algo, de acuerdo a lo que nos enseña, el principio que nos enseñan las Escrituras, nos dejan ver, hermanos, que si tú eres un hijo de Dios, no importa lo que estés pasando, tu Padre lo permite para limpiar cosas que están mal en ti. Amén. No es tu bondad o tu buen comportamiento lo que le impacta, es que Él te escogió, nada más. Es todo. Él te escogió, Él así lo quiso. ¿Quién va a decir que no? Y por eso te está tratando. 2, va a orar por ti, no te preocupes. Te pase lo que te pase, Él va a estar pidiendo por ti para que no caigas. Amén. Llénate de ese principio. 3, contigo que no has rendido tu vida a Jesús, no podemos decir eso. La verdad, decir que tú eres de Jesús no podemos, te mentiríamos, porque tus mismos actos nos dicen de quién eres, a qué te comportas, a qué te dedicas, cómo te conduces. Más bien lo que a ti te está pasando es otra cosa. Dice el salmo que leímos, Salmo 11, por favor. Contigo no podemos asegurarte nada, y si Dios le abre la puerta al diablo, te va a partir a la mitad y descenderás al infierno. Es mejor que vengas a Jesús. La Biblia dice en el Salmo 11, verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué dice? Los aborrece. Sobre los malos hará llover, ¿qué? Calamidades, fuego y azufre, y viento. Qué chistoso. Y viento, dice que el diablo es príncipe de la potestad del aire. Y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces la gran invitación es esta: corre a Jesús. En Él hay esperanza, en Él hay descanso, en Él hay una familia verdadera, en Él hay mucho de donde aprender. No te tardes, ven a Jesucristo, bautízate, lava tus pecados, recibe la unción del Espíritu Santo, recibe la entrada para comer, participar de la mesa del Señor, comienza a proclamar el nombre de Cristo, deja que Él haga lo que tiene que hacer, porque tu vida, de hecho desde que naciste, ya comenzaste a envejecer, ya no eres el mismo. Es solo por un poco de tiempo el que vamos a estar aquí. Es necesario, hoy tienes que arreglar tu vida, hoy no te puedes quedar así. Tienes que venir a Jesucristo para que Él pueda ser tu Salvador, tu sanador, tu protector, tu amigo, tu hermano, tu Padre eterno. Amén. Póngase sobre sus pies, terminamos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguno que sabe que no tiene la seguridad de ser hijo de Dios, hoy Dios lo puede adoptar.